Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a este podcast de Rivas. En esta ocasión vamos a terminar una pequeña anécdota de esta biografía con el señor Héctor Rivas, el profesionista Héctor Rivas Trujillo. Bienvenido. Muy buenas noches. Habla el profesor Héctor Rivas Trujillo, narrando un poco de las cuestiones anteriores que yo tuve en diferentes escuelas. Quisiera iniciar por esta parte de la escuela primaria Belisario Domínguez, que se encuentra en Metepec, Atlisco, Puebla. Ahí esa primaria es muy grande, bastante grande. Tiene tres lugares, una parte donde están los alumnos, otra parte intermedia, donde está un teatro, y la parte de abajo para las niñas. En esta escuela, el director, en ese tiempo, era el profesor Noé Pérez, un maestro alto, güero, simpático y muy enérgico. El vigilante que se encontraba en ese tiempo se llamaba el señor Nazario, y era una persona ya un poquito grande, morena. En ese tiempo también, cuando yo estuve en cuarto año de primaria, tuve a un maestro que le decían el Chito. Le decían el Chito porque siempre andaba con un corretito, una palita así grande, y que estábamos sentados y pasaba por atrás y nos pegaba en la cabeza. Pasaba uno, otro, a toda la fila. Regresaba y volvía otra vez a darnos a las de esa fila. Y por eso le decían el Chito. Además, cuando se enojaba o no se decía algún tema que quisiera, agarraba y nos ponía a pegar en las manos. Poníamos las manos directamente así y nos pegaba 10, 15 palos, y luego la otra mano 10, 15 palos. Claro que esto es incorrecto, es lo que no se debe hacer, pero en ese tiempo pues no había protestas, no había nada de eso. Entonces este maestro, por eso le denominaban el Chito, porque su parte principal era tener un palo para pegar. Bien, cuando pasé a quinto año, estuvo conmigo una maestra que se llama Esperanza. Espero que todavía viva. La maestra Esperanza es una maestra muy efectiva, muy eficaz, muy inteligente, y fue la que realmente por ella aprendí a estudiar, porque enseñaba bastante bien. Nos enseñó la realidad de estudiar, de entender y comprender los temas, y ahí pues fue cuando me lancé más a aprender ciertas cosas de la vida, principalmente en los estudios que estuve en quinto año de esta maestra que se llama Esperanza. Le deseo muchas felicidades y que siga bien y que esté bien por parte mía. Ella nunca se va a acordar de mí ya, pero yo sí, de ella sí me acuerdo porque aprendí bastante. Por otra parte, también en la escuela pues se efectuaban los desfiles de la primaria, que es la que había, y ahí estaba más grande, pero en los desfiles siempre había que llevar uniformes. Entonces había una cooperativa de consumo. En la cooperativa de consumo había de todo tipo de cosas que los trabajadores, que los obreros pues podían sacar de acuerdo a sus trabajos de la fábrica, haciendo tela o manta. Ahí estaba mi hermano Rodolfo Rivas, que es el que se encargaba de hacer las toallas de baño. Tenía unos telares muy especiales, diferentes a los demás, donde se hacían telas de baño. Y ahí él nos llevaba directamente a la cooperativa, a mis dos hermanos y yo, Genaro, Ángel y yo, para que nos dieran el uniforme. Primero los zapatitos de botines, los calcetines, los zapatos, las camisas, y hasta la gorrita que servía para el desfile, para hacerlo el día 16 de septiembre, que era una fecha general y muy bonita que se hacía en Metepec. Este desfile, pues el primero era el desfile de los alumnos, todos los alumnos, con banda de guerra, con música, con mariachis, con todo. Ya en la tarde se hacía un jaripeo, un poquito más abajo de donde está la escuela, se hacía un jaripeo donde asistía mucha gente. Ahí regalaban el tecuy. El tecuy es una bebida que también hace fermentar. Entonces ahí regalaban tecuy para que la gente que llegara pues se animara y le entrara a los toros.
Este jaripeo, pues muchas veces pues, eran de toros muy bravos, que pues a veces hacían calamidades. Bien, esto es lo principal que puedo decir de ese tiempo, que el tiempo del desfile del 16 de septiembre se hacía con mucho orgullo y con mucha fuerza y muy, muy alegre y muy contento. Las autoridades participaban bastante. Posteriormente quiero decirles a ustedes de que allá en Metepec también hay un frontón como ya lo había mencionado antes, un frontón de donde se jugaba con bola dura. La bola dura se hacía primero con una piedra, después se enredaba con hule de charpe y luego se le aplicaba el hilo, posteriormente se forraban. Esas pelotas eran como las del béisbol, duras, muy duras que son. Entonces con eso se jugaba el frontón. Uno de los servidores, Héctor, tenía un compañero que se llama Juan Jurado, que íbamos como compañeros de equipo, contra Martín Canales, es otro de los compañeros que tuve, y uno que se llama Ángel, que le apodaban el Totol. No sé por qué, pero le apodaban el Totol. Y jugábamos fuerte, muy fuerte. La cancha de frontón tiene aproximadamente 20 metros de ancho por unos 75 o 100 metros de largo, donde la pelota se agarra y se saca al principio y hasta donde llega el contrario devuelve la pelota, igual pegándole con la mano. Es una pelota muy dura que la mano pues tiene uno que acostumbrarse. Muchas veces le llega a uno a salir un clavo, así se le llama cuando no llega uno a pegarle bien a la pelota y se le pone a uno esta parte negra. Entonces el clavo, y cuesta ya mucho trabajo seguir jugando porque el clavo no deja jugar bien. Y lo hacíamos porque en la calle ancha existía una persona que vendía semitas, la misma que alquilaba bicicletas, vendía semitas el día jueves, y nosotros jugábamos precisamente por una semita y un refresco. Y el sábado igualmente jugábamos también por semita y refresco. Ese era nuestro juego de cada semana, jueves y sábado. Y el que ganara, pues ya sabe que recibía las semitas gratis, el que perdía, pues había que pagar. A veces ellos y a veces nosotros, en donde estaba el Juan Jurado, que era mi compañero, Héctor Rivas órdenes, y Martín Canales, que era el equipo contrario, y Ángel. Y estos juegos que se hacían el jueves y el sábado, pues eran muy divertidos porque nosotros nos pasábamos mucho tiempo en esas partes mientras no asistía a la escuela. Posteriormente fui a la escuela secundaria Isaac Ocho Terena, que está en Atlisco, Puebla. Pues teníamos que viajar de aquí a Atlisco. Repito, entrábamos a las 3:10 de la tarde y salíamos a las 10 minutos antes de las 9, porque el último camión salía a las 9 y teníamos que correrle para que no nos dejara el camión, porque era muy problemático pues venirse caminando. Ahí estaba de compañeros el compañero Álvaro Rojas y un Urusquieta, que eran los donde se jugaba el voleibol. Estos dos eran los clavadores. Álvaro Rojas y Urusquieta eran altos ellos, los más altos, y que es los que podían clavar la pelota de voleibol. Malpica es el capitán. Fue el capitán del equipo. Una persona chaparrita, no muy alta, bajita, pero buen jugador. No sé dónde aprendió, pero buen jugador que nos enseñó a la escuela secundaria a hacer nuestro equipo de voleibol. Se hizo, en ellos participaron también Jorge Campos, Armando Alcántara, Chucho, Ignacia, en fin, muchos participamos ahí. Primero fuimos ganando poco a poco, jugamos contra Champusco, que era antes de hombres, jugamos contra otros más, de varios lugares, de Matamoros, de Chipilo y eso. Entonces, pero fuimos ganando. El compañero Malpica, que era el
capitán del equipo, ese nos enseñaba bastante. Llegó al fin que hasta la parte participamos a nivel estatal, el estado de Puebla. Entonces, ya por último, fuimos a participar al centro escolar de Puebla, en donde pues ahí tienen 5 o 6 maestros de educación física, donde les enseña voleibol, fútbol, básquetbol, en fin. Pero nosotros íbamos a participar en voleibol. Entonces, pues fue la última participación que tuvimos porque era para el campeonato a nivel estatal. Entonces fuimos al centro escolar, una escuela muy grande, muy bonita, que tienen canchas cerradas, bonitas y con duela, indudablemente que nunca habíamos participado ahí. Entonces, pues llegamos, como nosotros éramos rurales de aquí de Atlisco y no teníamos el dinero suficiente para no tener como ellos tenían pants, tenían gorras, tenían camisetas, short y zapatos Nike y todo eso. Y nosotros pues humildemente, pero fuimos a participar, ¿verdad? Con nuestro shortcito, con lo demás, playerita. Entonces, pues ellos nos vieron así medio feo, ¿no? Porque, con esto vamos a jugar. Míralos cómo son. Somos de Atlisco. Somos de Atlisco y no éramos güeros, no éramos güeritos, ni simpáticos, ni nada de eso. En cambio, pues todos ellos son del centro escolar, que es un poquito de la gente, es un poquito más blanca y más bien. Y empezamos a jugar. Y Malpica, el capitán, pues nos dirigía bien, y él jugaba, él participaba, él ponía las bolas bien, y Álvaro Rojas es el que, ¡pum!, le pegaba y adentro. Y Rusqueta también es el de los altos, que son los que clavaban, y se iban cambiando, íbamos jugando. La cuestión que duró 5 sets. De los 5 sets, pues nos ganaron el último por un punto. Ya se dieron cuenta realmente que nuestro equipo sí jugaba y que casi nos hubiéramos llevado el campeonato a nivel estatal. Nos dieron un trofeo nada más como segundo lugar, pero para nosotros fue una satisfacción muy grande porque pues ir a una de esos tipos de escuelas donde son con 5 maestros de educación física y están especializados en eso, pues caramba, y nosotros que ni siquiera teníamos técnica para jugar, sino el maestro que era el capitán Malpica fue el que nos enseñó y aprendimos y jugamos bien y nos venimos con la satisfacción de darle a la escuela de Isaac Ochoa Terena pues el segundo lugar a nivel estado. No hubo otras cosas más que fue a nivel estado. Pues eso, fue una satisfacción muy grande porque pues se hizo bien participar, pusimos en alto la escuela, pues muy en alto porque pues nadie lo había hecho. Ningún equipo de Atlisco que yo sepa pues había ganado a nivel estatal. Había juegos normales, a veces en fiestas y todo eso, pero ya jugar a nivel estatal pues no. Hasta en ese tiempo fuimos los únicos que la escuela secundaria Isaac Ochoa Terena ganaba ese segundo lugar de voleibol. Bien, pasamos ahora al Colegio Benavente, donde pues eran hermanos lasallistas. Los hermanos lasallistas, repito, en México había una universidad completa de La Salle y su sede es en Francia. En Francia era la sede de los lasallistas, pues todos hablaban francés, indudablemente. Por eso se les llamaba hermanos, no eran padres, sino hermanos lasallistas, los que enseñaban en la escuela del Colegio Benavente. Pues todo iba bastante bien, muy bien. Estuve trabajando varios años ahí, repito. Lo que sí pasaba, que a veces había eventos también interno de la escuela, de jugar, por ejemplo, toda la primaria, en un reto de matemáticas, de español, de inglés, de religión, de futbolito, en fin. Y por lo regular, pues un servidor pues tuvo muchos triunfos.
les ganaba hasta a los hermanos que tenían los grupos más grandes del sexto año, les ganaba en los deportes y a veces en el estudio, a veces en matemáticas, a veces en español o en religión, porque yo tenía una forma de hacer con ellos que ellos aprendían bastante. Los padres conmigo estaban muy contentos, muy contentos. Cuando era Día del Maestro, pues recibía regalos de todos los alumnos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Pero muy buenos regalos que yo recibía, lo que no he recibido en otras partes. Bueno, en este caso también hubo lo siguiente. Una vez estando en la escuela Benavente, repito, es muy grande, es de 2 pisos, de 3 pisos, tiene auditorio, tiene laboratorios, tiene salas, tiene de conferencias, tiene todo. Tiene desde kinder, primaria, secundaria, normal superior, y en fin, todo eso tiene. Pero hubo una ocasión que los alumnos de la Universidad de Puebla, antes en el tiempo en que empezaba el comunismo, no sé por qué, pero empezaba el comunismo, y pues los alumnos de la universidad pues se lanzaron contra nosotros. En ese tiempo se les decía los FUAS, no sé por qué, pero se les decía los FUAS, Frente Universitario, quién sabe qué más, contra los de nuestra escuela de Benavente, y más o menos se destaparon como unos 500 alumnos o 600 alumnos. Eso avisaron por teléfono que nos encerráramos porque venían esos alumnos a pedirnos, a aventar piedras. Y así fue, llegaron pero con un alboroto tremendo, muy tremendo. Ustedes se imaginan, no sé cuántos alumnos eran, si eran 400, si eran 800, no sé. Las 2 calles estaban situadas de alumnos con piedras, aventando piedras. Rompieron todo tipo de vidrios, todo tipo de ventanas. Querían entrar por los zaguanes, pero los zaguanes estaban fuertes, no se podían tirar tan fácilmente, aunque adentro de la escuela sí había francotiradores, esperando que si entraran, pues ¿qué nos iba a pasar? Primero, ellos son alumnos grandes, altos, y nosotros teníamos alumnos de kinder, de primaria, de secundaria, pero pues no era igual que ellos. Pero por gracias a Dios y gracias a la Virgen, pues no entraron. Los alumnos quedaron afuera. Aventaron piedras como no tienen ustedes ideas. Dijeron majaderías, palos y todo eso, pero hasta ahí. Después de 1 hora de estar ahí, nosotros adentro, pues tronando los dedos para que no pasaran estos muchachos, pues porque pensaban que nosotros éramos religiosos, que nosotros cada mes íbamos a misa, a confesarnos, a comulgar y a todo eso, y no querían que pues en Puebla existiera ese tipo de escuelas, aunque había muchas escuelas, el Oriente, el Puebla, había muchas escuelas religiosas, pero nos tocó a nosotros esa batalla. Esa batalla fue muy dura para nosotros principalmente. Pues ustedes se imaginan a los papás que escucharon que iban a apedrear la escuela, y los que tenían niños pequeños, niños que estaban en primer año o en kinder o en segundo año, todo eso, pues siempre se molestaron mucho, se molestaron bastante, y tuvo que ser eso así. Ya después de tiempo, pasando 1 hora, 1 hora y media, pues empezaron a retirarse porque no lograron nada. Rompieron todo lo que se estaba por fuera, pero adentro pues directamente pues ya no pasó nada, absolutamente nada. Así es que damos gracias a Dios por lo que pasó en ese tiempo, y yo lo quería comentar porque es una cosa muy importante para nosotros, para los padres que vivieron en ese tiempo, para los alumnos que estaban adentro ahí rezando y todo eso, pero siempre es algo impresionante. Bien. Después pasamos a otra parte de la escuela secundaria de Arroyo de Pita, la 500 y tantos. Ahí me faltó decir algo muy especial. En primer lugar, felicitar al profesor Víctor. El profesor Víctor era el director de la escuela primaria. Él y su esposa, muy amables conmigo,
me ayudaron bastante. Cualquier apoyo lo teníamos de ellos. Él tenía ya su casa allá, tenía sus ranchitos, tenía sus vaquitas, sus caballos, todo eso ya. A mí me ofrecían un terreno para que yo me quedara a vivir, pero no acepté. ¿Por qué? Porque mi familia estaba aquí en Atlisco, ya que estaban mis hijos, ya que estaban todos, y pues sigo acá. Entonces ahí tenía yo una maestra que se llamaba Irma Pérez, una maestra de orientación educativa. Entonces esta maestra pues tenía una cualidad de ser simpática, guapa, y en fin, y platicar mucho. Pero el problema se presentó porque buscaba únicamente a los señores papás. No a las mamás, sino buscaba a los papás, los hacía compadritos, muy compadrito de uno, muy compadrito de otro. ¿Para qué? Para que le invitaran a comer. Y tenía ya toda la semana repartido, el día lunes en una parte con un compadrito, el día martes en otra parte con otro compadrito, y así sucesivamente hasta el sábado y domingo. Pero no paró ahí la situación. Después de esto, un sábado llegué por la escuela, porque me mandaron a traer. Fui a la escuela y vi que había como 5 padres de familia, de los que yo apoyé, de los que yo ayudé, de los que se formó la escuela, y ellos me ayudaron a mí y yo también a ellos. Entonces, como 15 padres de familia que se vieron ahí, y con machetes en mano y todo eso, y enojados. Bueno, dice, vamos a ver qué pasa. Entonces entré a la escuela, vi con ellos y les dije, miren, vamos a pasar al laboratorio a platicar. Vamos a pasar a ver qué pasa, qué tienen ustedes. Que los paso, que los siento. Y estaba la maestra Irma, estaba ahí. Y también entró ahí, se sentó. Y empecé primero interrogando a los señores padres de familia que cuál era el motivo, por qué estaban molestos y enojados. Y estaban en contra de mí, pues yo no les había hecho nada. Es más, los ayudé mucho. Se fundó la escuela, donde no había más que terreno. Y yo una casita de varas, de varas, con techo de caña. Ahí estuve al principio. Y ahí seguía. Entonces no sabe ni por qué. Que empiezo a preguntar a cada uno de los señores, ¿sabe usted, señora, por qué? ¿Por qué se porta usted así? Si yo en realidad lo apoyé a usted. Lo apoyé con su hijo, le he dado educación, le he enseñado esto, le he enseñado aquello, y en fin. Entonces, uno por uno se fue saliendo. Entendieron bien el mensaje, se fueron saliendo. Lo que pasa es que la maestra hablaba mal de mí cada vez que iba a comer con estas personas. La esposa no quería que fueran ella, sino el marido es el que pues se les pegaba, se les reía, y ya la invitaban a comer. Pues claro. Una persona simpática, bueno, pues cualquiera la trae. Pero iba a las casas, pero a hablar de mí, mal de mí. No sé qué decía, porque nunca me dijeron a mí qué es lo que decía. Simplemente esas 15 personas empezaron a salirse. Salió una, le pregunté a otra, hablé con otra y le dije las verdades que yo había, desde que yo llegué, porque fueron 7 años los que estuve ahí, y al finalizar, pues eran 7 años y yo los apoyé, yo los ayudé, yo, en fin, hice muchas cosas en esa escuela. ¿Se acuerdan ustedes que también mencioné sobre la inauguración de la escuela, que se mataron 4 reses, 100 envases de refrescos, 100 de cerveza y todo eso, y todo estuvo bien? Entonces ya salió el último papá de ahí del laboratorio, y ya le dije a la maestra, bueno, ¿qué es lo que hiciste? ¿O qué es lo que quieres? Dímelo. Si quieres que me vaya, me voy, pero dime por qué. O si quieres que en realidad te mande a reportar y vaya a decir que tú has levantado a la gente a que venga con machetes a golpearme o a pegarme, a ofenderme o a qué. Si quieres eso, mira, lo hago inmediatamente y por aquí lo hago y por aquí sales. Pero sales a la cárcel porque está penado eso de que se le hable a algún vecino, a algún papá de padre de familia y le diga que el director o que el maestro es malo y que, en fin, cualquier cosa, y que el maestro o la persona pues maltrate a alguien así, algún maestro que fuese. Pues siempre es muy peligroso eso. Hablé con ella y le dije
que si quería que hiciera eso, inmediatamente yo me dirigiría a la SEP de Oaxaca y a reportarla. Pues ya me pidió que por favor no lo hiciera, que fue un desliz de ella que tuvo, que quién sabe qué, y todo lo hacía por ir a comer, ir a dónde comer, tener a dónde comer todos los días de la semana. Ya pasó ese incidente y ya se quedaron las situaciones así de ese evento o de esa acción que estuvo muy mala. Ya posteriormente pues también me tuve que retirar de Arroyo de Pita y me pasé al lugar de Papaloapan, una escuelita también agropecuaria, porque yo era director y en todas las escuelas pasé como director. Ahí llegué a esa escuelita donde ahí sembraban plátano macho, plátano domico, en fin, todo tipo de plátanos. Y la escuela tenía siembra de plátanos. En este caso, pues una vez, ya yo me pasé ahí a Papaloapan. Papaloapan es un río muy grande, muy ancho, tiene aproximadamente como 300 metros de ancho y una profundidad tremenda. Ahí estaba diciendo que pasaba un tren arriba, como a 10 metros de altura, y ahí estuvimos haciendo, que ya en el otro comentario también ya lo dije, y ahí pasamos a vernos en ese aspecto. En Papaloapan ya me cambié de escuela y ya me vine para Puebla. En Puebla primero llegué a Tecomatlán, pues el lugar donde ya también expliqué el hecho de estar en Tecomatlán. De ahí pasé a Xutla, una escuela, la número 11, también agropecuaria, que estaba muy retiradita y que para llegar allá pues había que irse en un camión de redilas, y como eran 32 kilómetros de pura terracería, puro polvo blanco, cuando llegamos a la escuela pues llegamos pero bien polviados, únicamente con un cubrebocas para poder respirar, pero llegamos blancos. Lo que hacíamos era llegar a bañarnos y a emprender las clases de la escuela. Eran pocos alumnos. De ahí pues ya pasamos a Xutla, pasé a Colón. También ya hablamos de Colón, donde era muy rico esa escuela. Fue fundada por el profesor Fernando Soberanes Arronte, uno que conocí desde el Benavente. Lo conocí porque también daba clases en la Ciudad de los Niños. Entonces ese maestro pues fue director primero de la técnica de Coixtlahuaca, la 310. Y después dejó esa escuela, yo subí de director y él se pasó a Puebla, que le dieron en Colón, la técnica número 15. Como tuvo apoyo del gobierno, pues fue muy grande la escuela. 50 vacas ganaderas con leche, 20 hectáreas de caña de azúcar, de aguacate, limones, 2 camiones de volteo, un camión para pasajeros de alumnos, 2 camionetas pequeñas y 2 tractores grandes, un Ferguson y un John Deere, pero grandes para la caña, para sembrar, para cultivos, para todo eso. De ahí ya me pasé a la técnica 50. La técnica 50, una escuela en donde pues tuve a muchos compañeros. Por ejemplo, el director pues era un servidor, Héctor Rivas Trujillo. Subdirector, el profesor Federico Morales, muy bueno maestro Federico. En el turno de la tarde, la subdirectora es la maestra Conchita, muy agradable, muy simpática, fue la que me ayudó mucho en el turno de la tarde, mucho me ayudó ella. Le doy las gracias también a Federico, a todos ellos porque participaron conmigo y que estuvieron muy entusiastas y muy activos. Hicieron de la escuela, primero era chica, eran 3 grupitos, luego 6 grupitos. 3 grupitos se daban de clase en la calle con un manteado negro de hule
pero el problema era que en la tarde los muchachitos, los chamaquitos agarraban y apedreaban ese hule y se hacía hoyos. Los alumnos llegaban a una piedra o un banquito para sentarse. El maestro trabajaba con un pizarroncito chiquito que lo colgaba en un postecito y empezaba a dar clases. Fueron 3 años de sacrificio, luego otros 3, porque ya a los 2 años, a los 3 años, ya nos entregaron la escuela. La escuela, pues, muy grande, con muchos grupos. En fin, tuvimos, por ejemplo, tuvimos una secretaria particular que se llama Silvia Pérez Campos. Esa era de Atlisco, estuvo trabajando conmigo en Bosque de San Sebastián. Las secretarias, eran 10 secretarias de cada turno, en la mañana 10 y en la tarde 10, con una jefa administrativa, un contralor para los trabajos, donde se encontraban las compañeras Tere, Lichita, Rosaura, Toñita y todas ellas. Además tenía yo de intendencia, muy pocos, ahí eran pocos los que trabajaban ahí de intendencia, era María Carmona, que ella la ponía a la cuestión de tirajes de exámenes que se presentaban cada mes. Compramos una máquina muy grande donde nada más metíamos el stencil y le ponía 100, salían 100. Otro stencil le ponía 200 y en fin, los exámenes que fueran para los alumnos, porque se logró tener después de todo 2 turnos. El turno de la mañana, que comprendía A, B, C, D, E y F, pero que el turno de la mañana eran de 50 alumnos, ¿sí? Cerca de 1050 alumnos en la mañana, y en la tarde era un poquito menos, eran de 40, 45, se hacía un total como de 2000 alumnos. Esos 2000 alumnos, pues eran ya cuando ya estaban los 2 turnos, ya había que estar desde las 7 de la mañana, y salía el turno de la mañana a las 2 de la tarde, el turno de la tarde entraba a las 2:10 y salía a las 8 de la noche. Y realmente era un trabajo muy, muy pesado, en donde ahí únicamente pagaban al director de un turno, el de la mañana, porque el de la tarde nada más era compensación, pero compensación de 1,500 pesos, pero se trabajaba exactamente igual. Lo que se hacía en la mañana se hacía en la tarde, si se hacían honores en la mañana se hacían en la tarde, si se hacía algún evento en la mañana se hacía en la tarde, siempre se hacía. Entonces teníamos un total cerca de 2000 alumnos, en que cuando se presentaba algún evento fuerte, donde iban los directores de las escuelas secundarias técnicas, los supervisores, los jefes de enseñanza, se llenaba la escuela de muchos. En ellas teníamos al personal que también ya tenía mucho tiempo, el profesor Juan de Dios, que era supervisor y jefe de enseñanza, y subió a jefe de administración, en fin, el profesor otros 3 o 4, el profesor Rosendo, que también está ahora actualmente, todavía sigue trabajando, el profesor Teodoro, en fin, eran 4 profesores, y todos iban al festival, a lo que se iba a festejar, y yo lo hacía exactamente con los 2000 alumnos. Era una plaza cívica no muy grandota, sino más o menos con medidas chicas, y ahí reunía a los 2 grupos, a los 2 turnos de la mañana y de la tarde, y los formaba, pero bien. Ustedes se imaginan a 2000 alumnos en una plaza cívica donde no es muy grande, porque hay plazas muy grandes, pero en esta no era grande, era más o menos mediana. Y ahí los formaba. Los que me ayudaban mucho son los de prefectura, la educación física y todo eso. Y hacíamos ese evento lo hacíamos delante de los supervisores, que antes eran supervisores, ¿sí? Y pues ellos pueden atestiguar. Lástima que no saqué fotografías, pero solito,
con el maestro de educación física y los de prefectura, controlaba a 2,000 alumnos, tanto del turno de la mañana como el turno de la tarde. Una cuestión, una disciplina férrea, una disciplina fuerte, no de gritos, no de sombrerazos, no de amenazas, nada de eso, simplemente con energía. Se trataba de controlar a los alumnos, porque como yo les platicaba, que yo visitaba todos los grupos de la escuela. Empezaba yo un día al mes, de lunes, empezaba con primero A, primero B, primero C, D, E y F. Terminaba con ese y pasaba con segundos, terminaba con ese y pasaba con terceros. Terminaba el turno de la mañana, entraba el de la tarde y hacía lo mismo. Y tenía checados a los alumnos. Y no es que los castigara, eso únicamente les llamaba la atención y los anotaba para que me hicieran un trabajo de pintar la escuela 1 o 2 veces por año. Entonces, pues, se portaban bien. Realmente se portaron bastante bien esos alumnos. Pues gracias, repito, a los maestros de educación física, a las maestras de prefectura, a las maestras de trabajo social y todo eso. Y además yo quiero felicitar a las compañeras secretarias, a los compañeros maestros. Muchos también ya son difuntos, pero muchos no. Y los que estuvieron conmigo, pues les mando muchos saludos, muchos abrazos y muchas felicidades. Además, en la Escuela Secundaria Técnica 50 hubo 2 cuestiones importantes que hice. Primero, pues como eran tantos alumnos que un turno era de 1,100 o 1,050, pues no cabían para comprar en la cooperativa, porque primero al principio se ponían unas 2 señoras con mesitas y más o menos ahí se la llevan. Pero ya cuando estaban los grupos completos, pues tenía yo que tener una cooperativa grande. Y se construyó una cooperativa grande de 50 metros de largo por 40 de ancho y donde cupieran todos los alumnos a la hora del receso. Porque nada más había un solo receso, un receso en la mañana y un receso en la tarde. Pero teníamos la capacidad para que todos los alumnos compraran algo, comieran algo y se surtieran de la cooperativa de consumo, que estaba bastante grande y amplia, donde alcanzaba para todos los alumnos. Además, arriba de la cooperativa se construyó un aula de computación, donde había 50 mesas, donde se consiguieron 50 computadoras para trabajar a los alumnos, y se escogía desde el principio, los alumnos que quieran computación van a ser aparte, tienen que dar una cooperación extra para mantenimiento de las computadoras, para todo eso. Y sí se hizo, y sí sigue, no sé hasta el momento si siga esa tecnología o no la siga. Entonces se hizo en esos varios cositos, se ampliaron la dirección, porque pues no se cabía ya, era muy grande. Se hizo un departamento de tirajes, de papelería y de todo eso. Entonces, todo eso se hizo en la Escuela Secundaria Técnica número 50 de Bosques de San Sebastián. Y ahí, pues, realmente yo vivía aquí en Atlisco. Tenía que viajar todo Atlisco en carreteras hasta Puebla. Luego de Puebla llegar hasta Bosques de San Sebastián. Pues recorrer toda la ciudad también. Y salir a las 8 de la noche y regresarme otra vez. Recorriendo todo el tráfico y es la hora de la salida, la hora cero, en fin. Y luego viajar en carretera, pues siempre. Y ahí duré 13 años. Y en los 13 años, pues siempre como que se cansa uno, como que se agota uno. Y a veces, pues algún otro accidente que pudo suceder, que no sucedió, gracias a Dios, no sucedió. Y por eso es que me salí de esa escuela, yo estaba bien, con los maestros, con los alumnos, con los padres de familia, con todo. Festejábamos el Día del Maestro, festejábamos el fin de año, en fin. Y siempre tuve a mi sociedad de padres de familia que me apoyaban para trabajar. De ahí, pues, vino la situación de que me salí de esa escuela, pero repito, no porque haya salido algo más, sino todo salió bien.
Después vine acá y ya me pasé a la Escuela Secundaria Técnica número 4 de Champusco. Esta escuela número 4 de Champusco es de niñas. Aproximadamente se reciben 450 niñas. Y ahí tengo especialmente, quiero mencionar al compañero Beto, que ya es difunto. Él era de mantenimiento. Hubo una ocasión que las niñas requerían de mucha agua para bañarse, para lavarse los dientes, para el baño, para todo requerían agua. En eso, una de las bombas de profundidad se descompuso y no hubo agua durante una semana. Y ya se estaba acabando la de las reservas que se tenían de los tanques de almacenamiento. Entonces tuvimos que mandarlas a sus casas para que pues allá por lo menos estuvieran una semana hasta que se les avisara que la bomba se había reparado. El maestro Beto, un compañero mío, cuando yo llegué, él estaba de secretario del sindicato de la escuela y nos llevamos muy bien, bastante bien. Y Beto sacó la bomba muy grande, él la compuso, él la reparó y después también metió la bomba otra vez y a trabajar. El chorro de agua de 40 pulgadas, de 20 pulgadas, ya se tuvo. Se mandaron a traer las alumnas para empezar a trabajar. Es uno de los asuntos. Otro de los asuntos también, que estando en la escuela, iba yo caminando ahí por dentro de la escuela cuando una señora queda barriendo la basura de los árboles de su casa, de donde ella vivía. Entonces, agarra, hace su montoncito de basura y agarra y le echa el cerillo. Prende la lumbrecita así, pero como había árboles muy grandes y muchas ramas colgadas, ¡pum! El fuego sube a las ramas de los árboles, del árbol donde estaba, y ¡pum! Se va quemando. Entonces todas las niñas sacaban sus cubetas, iban a las diferentes llaves de agua donde había para llenar y echarles agua. Pero pues, ¿qué les podían echarle? Por más que yo les echaba así, pues dabas abajo, pero el alumbre subía hasta finalizar el árbol. Ya después de eso, pues llegaban muchas niñas, ¿no? Porque las niñas se adiestran. Yo ahorita explico por qué. Se adiestran para que cuando entran desde el primer año, las alumnas se educan. Tenemos el personal de prefectura, de trabajo social, de orientación educativa, que eran los primeros que enseñaban a las niñas. Al entrar las niñas, se les llamaba y se les reunía y se les explicaba junto con los padres. Ya después se quedaban solas las niñas, cómo tenían que hacerle para su cuarto, para poner la cama, para tenderla, para bañarse, para ir al comedor, para comer, para hacer todo. Las niñas salían educadas, todas, y lo hacían siempre cada año. Las maestras de prefectura trabajaban mucho y enseñaban mucho, y había varios turnos, había más personal de intendencia, más personal de trabajo social, más personal de cocina, más personal de agricultura, que todavía maestros y que alumnos. Alumnas eran 450. En Bosque de San Sebastián yo tenía 130 maestros, entre maestros y maestras, y aparte los de intendencia. Y en Champusco tenía más personal de intendencia y eso que de maestros. Entonces teníamos, por ejemplo, el señor Porfirio, que era también trabajador de allá, era el que pues surtía la tienda de la fruta, él traía la fruta. Y cuando yo llegué, especialmente la fruta, la comida, el desayuno, la cena, era lo mejor que se les podía dar. Eso ya se los expliqué. Se les daba pescado, se les daba camarón, se les daba cecina, se les daba carne de puerco, carne de res, se les daba queso, se les daba muchas cosas se les daba. Hay a veces que las niñas, como venían de pueblitos lejanos, pues no sabían qué comer una cecina. Una vez explico lo que dije, que una niña estaba llorando, mucho lloraba porque tenía un pedazo de carne. Me van a traer, maestro,
hay una niña que está llorando en el comedor. A ver, vamos a ver qué pasa. Y que veo que tiene un pedazo de cecina y que le pregunto, bueno, ¿por qué lloras? Porque a mí no me gusta la carne. Yo en mi casa nunca he comido carne y no quiero carne. No hay problema. Deja la cecina a un lado, sírvanle frijolitos y sigan lo que quiera la niña. Esa fue la solución. Y muchas niñas hacían, por ejemplo, que los camarones, como se les daba refresco de botella, se tomaban el refresco. Y hay algunas que no les gustaba los camarones. Lo que hacían era echar el camaroncito dentro del envase de la botella de refresco y ahí ya se quedaba. Pues la gente recogía, las personas de intendencia recogían los pesos y los almacenaba para venderlos o para regalarlos. Entonces, llegó el momento en que una de la cocina me dijo, maestro, venga a ver. Sí, yo voy a ver, ¿qué pasó? Dice, mire, huele acá. No, pues se olía bastante feo, mal. ¿Por qué? Porque las niñas echaban el camarón adentro de los botes de lata y los dejaban ahí. Pues claro que eso se pudrían, se apestaban y era una cosa terrible, tremenda. Otras niñas metían el bistec a la cecina debajo del mantel. En fin, pero hacían esas cosas porque pues no estaban acostumbradas a muchas cosas, ¿eh? Porque también teníamos en esa parte teníamos a Lupita, que era la que se encargaba de las finanzas y la que administraba todo eso. Laura era la secretaria también de la dirección. Lo que quiero decirles también que cuando yo llegué a Champusco, las secretarias, yo mandaba a hacer que me hicieran un oficio y me lo hacían, pero tardaban mucho. Y que voy a ver, bueno, ¿por qué están tardando mucho en hacer un oficio? Que voy y que veo, tenían máquinas de escribir, la Remington, la que hace años hubo, y que ya no tenían ni tapas, sino simplemente así escribían, así, porque no había alguien que les hubiera dicho, bueno, pues yo te compro una computadora, nada. En cambio, en Bosque de San Sebastián, pues repito, hay 50 computadoras para los alumnos, para que aprendieran. Acá tenían máquinas Remington, las que pues apenas se podían hacer los oficios. Inmediatamente se cambió todo, porque yo cuando llegué, tanto la dirección, desde ahí empecé a trabajar con computadoras, ahí a trabajar con máquinas de podadoras y todo eso. Lo que sí, en la cocina, pues andaba todo mal, del gas, y tuve que, ese veto, hice la reparación de toda la cocina, toda la instalación de gas se cambiaron, porque estaban mal. O sea, anteriormente de los que pasaron y fueron directores, ninguno hacía reparaciones. No sé, pero yo fui el que lo hice. Fui el que primero les daba mejor de comer, en todos los aspectos. Yo llevaba revistas de cocina a las cocineras y les decía, miren, quiero que esta sopa me la hagan como dice acá y como está acá y punto. Quiero que este guisado para mañana así, punto. Que esta así. Entonces, el que se encargaba de llevar la fruta era el señor Porfirio. Llevaba de la mejor fruta. Naranjas grandes, manzanas grandes, melones, fresa, todo. Que a veces las niñas se ponían a llorar porque no se podían acabar la fruta. Y les repito que así se hacía. Entonces, hay varias compañeras, Lulú, Magueli, el profesor Arnulfo, que era bien de prefectura, Yola, que trabajaba en la dirección, Patricia, Silvia, en fin, todo eso se hizo. Pero, repito, las alumnas primero eran educadas. Antes de empezar a trabajar, las educaban las maestras de prefectura. Las ponían en un salón y les daban y les explicaban bien todo, repito, desde cómo comportarse, cómo ser, cómo hacer su trabajo, cómo bañarse, cómo atender su cama, cómo dormir, cómo pasar la dirección, en fin, todo eso se hizo cuando yo estuve en ese tiempo.
Lástima que ahorita les voy a explicar alguna cosa que fue pues el acabose. Antes de esto, pues yo quisiera decir que los maestros de prefectura, de trabajo social, de orientación educativa, fueron las que más apoyan. Ahí el director tiene que ver muy poco, porque yo estaba en la costumbre siempre de que en honores a la bandera, pues yo decía algunas palabras o algunas indicaciones, pero en Champusco las señoritas maestras pues ya habían dicho todo, ya nada más era sencillo lo que se hacía y ya. La escuela participó en muchos programas de competencias, de bailables, de danzas, de banda, de guerra, de matemáticas, de inglés, de todo se participa, siempre ganando buenos lugares. Entonces ahí sucedió lo siguiente: había un maestro que se apellida Escue, que daba matemáticas y educación física, por cierto, muy bueno, mis respetos. Y el profesor Toscano, que daba danza y baile. Junto de ellos se juntaba la maestra Rosa María y la maestra Alejandra de inglés. Entonces estas personas, primero, cuando yo llegué, me pidieron de favor que si les podía dar una casa para que pudieran vivir ahí y pudieran tener un lugar donde descansar, donde trabajar, donde preparar sus clases. Yo acepté, les di una casa completa para los 4, para que descansaran, para que hicieran sus tareas, para que hicieran sus trabajos, para que calificaran, para todo eso. Y también en el desayuno, primero iban: maestro, fíjese que no tenemos para desayunar, ¿nos puede dar algo de la cocina? ¿Cómo no? Con mucho gusto les damos de la cocina, les daba un papelito, nada más daba las indicaciones para que les dieran algo de comer, para que se fueran a su departamentito y ahí comieran, desayunaran. Y al mediodía también llegaban y decían: oiga, profe, que mire que tenemos hambre y que necesitamos esto. ¿Cómo no? Y se les daba todo de la comida, de muchas oportunidades que se les dio, y se les dio oportunidad de hacer varias cosas. Pero en fin, estos dos, un día que hubo una reunión de padres de familia, pues para informar de lo que se hacía, cómo se trabajaba, cómo se llevaban a las niñas, la educación que se llevaba y todo eso. Entonces, cuando de repente entra este maestro Ascue, entra el profesor Toscano, las maestras no entraron, pero con ellas traían atrás a 15 alumnas de tercer año. 15 alumnas de tercer año. Se pusieron al fondo, yo les pregunté que si querían algo, dijeron que no, que hasta que terminara la reunión. Terminó la reunión de padres de familia, entonces pasó el profesor Ascue a hablar pestes y cosas que no debía haberlo hecho, según su criterio. Y luego pasó Toscano, que hasta lloró diciendo lo que pasaba. ¿Y cuáles eran las quejas? Que a las alumnas que habían pasado, entonces pasa la primera. Dice: no, yo comunico que las personas de la cocina nos tiraban la comida. Pasa otra: yo comunico que me daban los frijoles quemados. Pasa otra: yo comunico que no me daban fruta. Pasa otra: yo comunico que no me servían el guisado. Pasa otra: yo comunico que a mí me aventaban la comida, que a mí me aventaban la carne, que a mí me aventaban... En fin, pasaron todas diciendo ese tipo de cosas. Otras decían que las de prefectura, que más antes les dije que pues eran maestras que habían enseñado a las alumnas desde primer año, no en tercero, porque en tercero ya sabían. Lo que pasa que tomaron estas muchachas y las asesoraron, pero mal asesoradas. Las manipularon, les hablaron de cosas bonitas, cosas que, por ejemplo, únicamente yo lo hice porque yo era el director. Ahí hubo una situación. Yo tenía una maestra que se llama María Popoca, que era la subdirectora
de la escuela, subdirectora. Y ya llevaba muchos años como subdirectora de la escuela. Pero para mí no me solucionaba nada, porque yo estaba muy activo y yo trabajaba mucho, yo tenía había estado en varias escuelas, la principal, la más grande, de 2,000 alumnos. Entonces a mí una escuela de 450 no era mucho trabajo para mí. Era cuestión de ver los sectores, todos los sectores y todo eso. Y por mí se repararon los talleres, el taller de carpintería, el taller de herrería, taller de esto, taller de todos se repararon, porque no servían, ningún taller servía. Entonces, ¿qué voy a poner a hacer a los maestros? Al maestro de carpintería, ¿qué le voy a poner a hacer si no tiene herramientas, no tiene pulidora, no tiene nada para trabajar? Pues a reparar todo. En cuestiones de herrería o de forja o de soldadura, el maestro de soldadura, había 450 alumnas, tenía cada quien su locker así de paradito. Y los locker, pues no funcionaban, ya estaban descompuestos. Yo le decía al maestro de forja, de soldadura, que los compusiera, pero me componía 2 al día. Para componer 450, pues no, tuve que conseguir a otras personas fuera de la escuela que me ayudaran a trabajar, porque se les pagaba aparte, a trabajar y me hicieran los locker. Ya entraron 2 personas más y me sacaban 10 locker en un día. Me trabajaban así. Y así se pasó, así se trabajó, así se hizo. O sea, en los baños, por ejemplo, que cada dormitorio tenía 12 regaderas. De las 12 regaderas funcionaban nada más 2. Para 50 niñas, para 45 niñas, 2 regaderas y las otras no funcionaban. De los baños igual, y de los 3 dormitorios igual. De las 12 regaderas de cada departamento de dormitorio funcionaban nada más 2. Entonces, ¿qué hacíamos? Con el maestro Beto, vuelvo a repetir con él porque lo admiro mucho, porque él trabajó y él me ayudaba a hacer la reparación de los baños y todo por cuenta aparte, porque nada de agarrar del peculio de las alumnas, porque ese era sagrado, yo no movía nada de eso, sino por otros lados los conseguía. Llegó también cuando yo llegué, se derribaron 10 árboles inmensos, grandes, donde el señor que contraté era de un monte y se veía pequeñito cuando estaba arriba cortando las hierbas, las hojas, las ramas de los árboles. Cortaba una rama y la amarraba y la soltaba. Y así derribó 10 árboles grandes, con unos troncos grandísimos. Entonces todo me lo hizo y de ahí me sacó tablones me sacó como 70, 80 tablones grandes, que yo los dejé ahí y después se desaparecieron. Y voy a decir por qué. Entonces estos maestros empezaron con estas alumnas a hablar y decir, pues que se les tiraba la comida, se les gritaba, se les levantaba temprano, desde las 4 de la mañana, se les bañaba con agua fría, con ser que yo cuando estuve puse el boiler en cada dormitorio, un boiler para que tuvieran agua caliente. Entonces, ellas decían eso, totalmente manipuladas por estas 2 personas o por estas 4 personas. No sé qué tanto les pagaron, qué tanto les dieron para hacer todas esas anomalías. Las personas, pues claro que se molestaron, los padres de familia se molestaron mucho. Y ahí iban contra las cocineras. Yo les gritaba que no, pero ya enardecidas porque el maestro con tanta seguridad les comunicó que les tiraban la comida. ¿Cuándo fue eso? Si las alumnas se formaban por fila y pasaba una por una que les sirvieran su plato, ya les servían su plato y se lo daban, se lo llevaban a su mesa para sentarse a comer. Siempre así fue. Siempre, nunca fue diferente. ¿Por qué? Porque estaban educadas. Yo, por mi propia persona, contraté que les llevaran los días domingos pastel y chocolate. Y les daban chocolate y pastel, porque nunca habían probado eso. Y claro, pues fue de maravilla para ellas. Se pusieron, se alegraron y todo eso.
Pero pues esa fue la situación de que estas personas dijeron que no, que se les tiraba la comida. ¿Ustedes consideran un plato de comida cuando se avienta y se le lanza a la luna? Pues esas personas ya hubieran salido de la escuela. ¿Por qué? Pues por una mala educación o porque no supieron respetar a los alumnos. Las personas, mis respetos para las cocineras, mis respetos para las maestras de prefectura, mis respetos para las maestras de trabajo social, de orientación educativa y todos los que participaron, mis respetos, porque eso fue nada más cuestión de que las alumnas las manipularon. ¿Sí? Repito, no sé qué tanto les dieron, pero así fue. Y esa fue la situación real de las cosas del lugar de Champusco. Pero después de esto, pues yo esperaba que por lo menos el supervisor dijera, porque él me conocía desde 6 años antes y supo que estaba en cuáles escuelas había estado. Y ahí estuve en 6 años en Champusco. Y él sabía cómo trabajaba, cómo se alimentaban las alumnas, porque antes les daban puras papas, les daban puras verduras, les daban, pues así, de ese estilo, puras papas, no otra cosa. Y cuando llegué fue diferente, todos fueron diferentes, todos se alegraron, todos estaban bien, con excepción de estas 15 alumnos que no sé por qué lo hicieron, pues porque realmente las supieron manejar. Eso es un delito, y un delito grave, porque en un internado manipular a algunas para echar al director, echar al supervisor, echar a quien sea, pues es malo, porque estaba comprobado. 6 años de mi trabajo allá lo demostraron y se vieron todo efectivo, y no a base de risas o de regaños o de nada de eso, todo por la sencilla momento de la razón, todo fue por la razón. Entonces, no hicieron nada, el supervisor no hizo nada. Según iba a hacer un escrito para informar lo que habían hecho los maestros, porque ellos fueron los que interrumpieron, ellos fueron los que manipularon a las alumnas, ellos fueron todo. Yo no hice nada. Entonces, toda la culpa me la echaron a mí. Que yo, cuando fui a la SEB, pues me dijo un licenciado allá, que le dije, bueno, ¿y por qué me voy a salir? Dice, por ingobernabilidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, por ingobernabilidad. Porque no pude controlar una reunión. Yo no hice la reunión. Ellos se metieron, empezaron a hablar y a decir, agarraron a los padres de familia, que pues estabas en otro asunto, reunión de padres de familia, que había terminado bien. Pero después con esto pues se molestaron, se enojaron, querían echarse adelante a pegarle a las cocineras, a las maestras de prefectura, en fin, todo eso, ¿no? El mismo sindicato de maestros ahí, que eran otras personas, que no digo sus nombres, pero también se hicieron los oxisos. Estuve trabajando con ellos, participé con ellos, y es más, le vuelvo a repetir, tuve a la maestra Popoca, María Popoca, que era la subdirectora de la escuela, y ella, pues lo que hacía no me gustaba nada porque no hacía nada. Y por ejemplo, cuando regañaba a uno de los de intendencia, llegaba y se lo sentaba ahí, pasaba media hora, 1 hora regañándolo nada más. Pues ¿para qué me servía? Si a mí lo que necesitaba era movilizarse, trabajar, ver, repartir, enseñar, en fin, todo eso, ¿sí? Es buena la maestra, pero para mí no me ayudó. En ninguna parte estuvo conmigo. Siempre yo estuve solo. Porque el maestro, los que seguían de puestos, por ejemplo, los maestros que eran de matemáticas, que eran subdirectores o coordinadores de materias académicas, coordinador de tecnología, coordinador de asistencia social. La coordinadora de asistencia social, mis respetos. Repito, todo lo referente a asistencia social, prefectura, trabajo social, orientación educativa, mis respetos, porque ellos sí trabajaron mucho. Los que no me ayudaban fueron la subdirectora, ni los maestros de apoyo, los coordinadores. Una vez terminé una reunión con los coordinadores y les dije lo que tenían que hacer.
y que los iba a ver en el salón número 2 de las niñas para arreglar todos los movimientos que tenían que hacer. Ellos llegaron, estaba la maestra Popoca y le estaba diciendo lo contrario, que no hicieran lo que yo les decía. Llegué y la caí ahí con que no, ¿sabe qué? Entonces pues yo me molesté mucho con ella y nunca más la tomé en cuenta. No la tomé en cuenta. ¿Por qué? Pues no me servía para nada. Y después de este problema que les presento de las alumnas que fueron ¿cómo se llama? Pues fueron arrastradas, fueron llevadas, fueron pues amenazadas, no sé. Entonces, repito, me mandaron a traer a la dirección y un licenciado me dijo que me fuera de la escuela. Y yo le dije, bueno, ¿y si no me voy? ¿Qué pasa? Dice, pues le hacemos una auditoría amañada. Amañada quiere decir cosas que no deba, me las iban a cobrar. Y cosas que no fueron, me las iban a cobrar. Y cosas que no, me retiro. Ya no dije nada. Por una o por otra. Ya no dije nada, está bien. ¿Y qué tiempo tengo para irme? El tiempo que tenga que hacer para cuando llegue a la escuela y deje la escuela, recoja sus cosas y se va. Perfecto. Ya no dije nada. El supervisor, en lugar de decir, pues, él me conocía 6 años de trabajo ahí y no dijo nada. Pues también, no sé, pero también. Sí. Entonces ya llegué a la escuela, recogí mis cositas, mis cuadros que tenía, y a nadie le dije adiós, me salí, bye. Nada más regalé los cuadros que tenía y ya, me salí. Y me fui de castigo a la técnica 3, ahí, a la banca, durante 6 meses. 6 meses. 6 meses no me presenté a la escuela de Champusco, 6 meses no fui, 6 meses no dije nada, no había compañeros, no nada. Y la cuestión está que después de mis 6 meses de ausencia por estar en la banca, la escuela siguió trabajando. Trabajó como si yo estuviera ahí. 6 meses. Y trabajó bien. Ya no di indicaciones que hagan esto, nada. Tal que lo que les enseñé, así fue la situación. Y así siguieron trabajando. El problema fue cuando llegó una directora. Se acabó la escuela. Se acabó. Empezaron los problemas, todo empezó. Y los compañeros, esos maestros de Ascue y el maestro Toscano, pues, seguían allá. Hasta que cansaron a las autoridades y lo sacaron. Pero ahí seguían molestando y haciendo de las suyas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ni quiero saber. Pero así fue la situación de la Escuela Secundaria Técnica número 4 de Champusco, Puebla. Esa fue la situación real. Entonces, repito, yo estuve en la banca 6 meses, mi escuela trabajó bien. Y todas las escuelas, principalmente, por ejemplo, yo menciono la de Bosques de San Sebastián, que era muy grande, 2,000 alumnos, siguió trabajando igualmente. Dejé la escuela por ciertas circunstancias de trabajo. De que llegaba yo a mi casa, ya nervios, ya no podía manejar en la noche, ya tenía que dejarla. Y la dejé. Así en Champusco ya no tenía por qué llegar y no llegué, pero la escuela se echó a perder. Lo mismo en Bosque de San Sebastián, una escuela, repito, de control de 2,000 alumnos, pero bien controlados, pues estaban ahí. Cuando llegó el otro director, abajo. Y así ha pasado en las escuelas donde he estado, donde he trabajado. He puesto mucho de mi parte, pero así fue. Sí. Y ahorita, pues es todo por el momento. Ya después, quiero comunicarles a ustedes que ahora estamos haciendo un grupo, una pandilla de compañeros. Ya grandes, no pequeños ni jóvenes, una pandilla de compañeros que ya posteriormente se las voy a indicar y se las voy a presentar
a ustedes para que conozcan a la nueva pandilla de aquí de Atlisco. Y por lo menos, yo creo que es todo. Me faltó lo de Huaquichula. En Huaquichula, la Escuela Secundaria Técnica 37 de Huaquichula. Ahí pues también estuve 6 años, ya para jubilarme. Ya me jubilé a los 6 años y llegaba el mismo profesor, ¿cómo dije? Un supervisor, llegaba y veía y me decía, oye, cada vez que vengo aquí veo que tus plantas, tus jardines están muy bonitos, que sabes que cuando vengo acá los arreglan, ¿ok? Yo no, ya los jardines de por sí ya están, ya tienen asignada a una persona que siempre los compone y siempre está. El día que vengas o quieras venir, Juan de Dios, perdón, el día profesor Juan de Dios me decía, ¿por qué? Cada vez que vengo veo los jardines bonitos, porque así están las cuestiones, y algunos muy especiales porque ahí no tiraban basura, ahí sí, no tiraban basura como en otras escuelas. Y hasta ahí fue mi jubilación, ya me despedí de las escuelas y hasta el momento pues ya quedé fuera de las escuelas, ya nunca más volví a regresar a ninguna. Pues con eso terminamos entonces por hoy. Sí. Pues muchas gracias por escuchar pequeña biografía en este podcast y pues bueno, gracias a todos por apoyarnos y por contar tu historia, que pues para mí es interesante, es un buen aprendizaje que tenemos y pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Abby, y pues nos estamos viendo la próxima, amigos y familiares y cualquiera que llegue a escuchar esto. Bueno, esto también quiero decir, ¿no? Que es para todos los maestros que quieran superarse. Uh-huh. Y que conozcan una vida pues de éxito laboral y de muchas escuelas recorridas y por aprender. Pero bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima.